Está con nosotros ya el licenciado Antonio Miranda en este contexto psicológico. Toño, qué gusto tenerte aquí y recibirte, de verdad. Gracias por estar. Gracias, al contrario. Buenos días. La semana pasada hablamos un poquito del tema del enojo como sentimiento más común entre el electorado coahuilense. Ahora, y hablamos un poco de lo que llevaba a la decisión. Una cosa es el sentimiento, el enojo no se puede controlar, y la otra cosa es qué hacemos con ese enojo. Hoy hablaremos, a pocos días de las elecciones, de un fenómeno que se llama en la toma de decisiones la reactividad. ¿Qué es la reactividad? Es cuando nosotros no tomamos una decisión adecuada, y no adecuada porque existan buenas o malas, sino una decisión consciente. Se dice que el ser humano actúa 90% reactivo y 10% verdaderamente propositivo. Habrá gente que sea consciente y que lo modifique. El 90% de nuestras acciones viene determinado por nuestro inconsciente. O sea, es totalmente reactivo. Y el 10% viene determinado por nuestra toma de decisión de manera correcta. A pocos días de las elecciones es muy importante para la gente que pues vamos a ir a votar, que tomemos la decisión de la manera más consciente posible. Es muy difícil. La gente puede decir, bueno, ¿y cómo es esto? Pues la persona, en un ejemplo clásico, la persona que tiene problemas con su jefe en el trabajo, dice, es que yo tengo problemas con mi jefe y siempre me estoy peleando. En realidad no es el problema con su jefe, sino un problema antiguo que tenía con su papá y lo repite constantemente. ¿Qué va a pasar desde la psicología en la toma de decisiones, o qué debe pasar? Que nosotros debemos ser conscientes de lo que estamos tomando y no irnos nada más por la cuestión emocional, que lo platicábamos en otros programas. Es ahí donde entra una técnica maravillosa y nueva, que es el neuromarketing, que agarra todas esas emociones y ese 90% y lo canaliza. Oye, eso que estás diciendo es muy importante, porque te voy a decir una cosa. Más adelante tendremos a Tomás del Bosque, que hicieron un estudio muy interesante en relación al comportamiento del electorado, con otro tipo de consideraciones distintas a las encuestas y al estudio de mercado que se hace generalmente en este tipo de contienda electoral. Y hablaban de lo que significa, por ejemplo, el arraigo familiar a un partido. Sí. Si tú viste que en tu casa tu papá y tu mamá están convencidos de su afiliación hacia un partido, seguramente tú de manera natural lo vas a embeber y será muy difícil que cambies la afiliación del partido. Entonces, realmente no es tu decisión personal, sino es una decisión heredada, producto a lo mejor de otros tiempos, de otros momentos y de otra manera de relacionarse con ese instituto político. Híjole, ese es un tema buenísimo porque habla de uno de los elementos que no hemos tocado aquí, pero tiene que ver mucho con el mexicano. Hemos hablado a lo mejor de las deficiencias, pero el mexicano tiene una cosa bien padre, que tiene la lealtad. O sea, el mexicano se genera con lazos invisibles. ¿Qué son lazos invisibles? Mi papá doctor, mi abuelito doctor, ¿cómo voy a ser yo arquitecto? ¿No? Mi papá votó por Lázaro Cárdenas. ¿Cómo puede ser posible que yo falle esos principios del partido que tanto amó mi padre? Entonces termina uno votando precisamente con esa reactividad. Y el mexicano tiene mucho miedo de traicionar. Va a decir la gente, el mexicano traiciona cada rato. Sí, pero no a su núcleo familiar. A diferencia de quienes andan metidos en estas contiendas, ¿no? Porque finalmente ellos son leales a sí mismos. Ni siquiera son leales a su propio partido o a su ideología. La lealtad obedece a su beneficio muy particular. Sí, es que ya ahí no es monarquía, es egolatría. Es lo que hablábamos del poder. Cuando la persona está en el poder, en México se olvida de dónde viene. Y lo decían los estudios norteamericanos, no hay nadie más duro con un mexicano que un mexicano residente norteamericano. O sea, somos muy duros cuando tenemos el poder, pero cuando no lo tenemos somos unidos, lo que decíamos la vez pasada, en la desgracia. O sea, es todos fregados, todos con frijoles, pero todos juntos y votando por el mismo partido. Esa es la base dura del PRI, ¿no? Ese es el voto del PRI, el voto de la ley de Herodes, ¿no? El voto a la pobreza. El voto al fregado. Sí, pues, sí. O sea, porque... fregados pero leales. Digo, ese es un sector, pero el sector que va a decidir la elección en este momento va a ser el sector juvenil.
Por eso, pero no participan. Ese es el punto, no participan. Entonces no creo que sean los que vayan a definir. Pero si votan en una cierta cantidad, porque este es el imponderable del joven, tanto puede entrar como no entrar. Hay mucho joven ahorita que está pensando. Claro. Oye, Toño, y dime una cosa. Si terminas por creértela, cuando todo el mundo a tu alrededor te está diciendo que tú eres lo máximo, te prende incienso, eres el político que todo el mundo estaba esperando, tu firmeza, tu gran capacidad de convencer a la gente, lo que te abrazan, lo que te besan, los saludos, las sonrisas, ¿sí llega a creérsela el individuo? Sí. Piensa por algún momento en cuánta gente está en una relación de pareja de caricatura. O sea, dices, ¿y si le crees al tipo todo lo que te dice? Sí, y aparte el tipo se cree que es Luis Miguel. Bueno, ya soy muy antiguo. ¿Quién será? Justin Bieber, una cosa así. Digo, ya Luis Miguel ya va de salida. Y aparte ya se parece a Raúl Velasco. ¿Mande? Adam Levine. Ándale, pues. ¿Quién es ese? ¡Wow! Sí, digo, yo ándale, mejor. ¿Ya ves? Sí, porque yo traía todavía la elección de Vicente Fox, como que no. Sí, hay que actualizar. Sí se la creen. De hecho, alguna vez nos dio un curso un doctor en un tipo de personalidad y decía, me ha tocado estudiar a secretarios de Estado y dice, la gente cree verdaderamente que está cambiando el país. O sea, yo creo que tú ves a alguien y le dices, oye, ¿qué has hecho por la comarca lagunera? Es que yo verdaderamente hice algo. Y la gente que está a su alrededor cree lo mismo. Entonces se crea un fenómeno de espejo. Y como no hay nada mejor que la egolatría, tú decía en la película El abogado del diablo, no me acuerdo, Al Pacino le decía a Kenny Reeves, decía la vanidad, o sea, el ser humano no va a poder con la vanidad. Y si tú le dices a alguien qué bonito, qué maravilloso, qué lindo, empieza el espejo a mentirle. Entonces te creas una realidad increíblemente extraña en donde crees que estás resolviendo las cosas y se vuelve un cuento de Walt Disney. Hay que recordar que nuestra sociedad está hecha a base de La Rosa de Guadalupe, de Walt Disney, de Laura de América y todas estas cosas fabulosas y maravillosas que luego la gente cree que existen. Bueno, existen en los políticos, ¿no? Que luego los políticos son una caricatura de su propia campaña. Claro, por supuesto. Y cuando hay la derrota, tienen contemplada la posibilidad de ganar o perder, ¿no? En una contienda electoral, aunque haya mucha firmeza en el voto duro y tal, algo puede ocurrir, ¿no? Sí. ¿Sí se contempla la derrota como parte de un escenario posible o ni siquiera se vislumbra? Y entonces, ¿cómo se maneja la derrota? Porque, bueno, a nosotros nos ha tocado ver a políticos que ganan y a políticos que pierden, y los que pierden se desaparecen, se meten en un hoyo por lo menos los 3 o 4 primeros días después de la elección y empiezan así esporádicamente a reaparecer. ¿Cómo se reconstruye ese ego que estaba tan inflado y que de repente revienta? Mira, un ejemplo buenísimo sería el ex candidato a la gubernatura de Durango. Ah, sí. O sea, ¿dónde quedó? ¿Qué está haciendo? Esteban. Sí, y sería muy padre hacerle un perfil de personalidad. ¿Y cuántos amigos tiene a su alrededor en este momento? O sea, pero el candidato, hay gente que tiene 1% o 2% en la elección y tú lo escuchas y dices, ¿de veras cree que va a ganar? No, pero es que no creen, nada más que a ellos les hacen unas ciertas líneas donde tú no te salgas de este discurso, no te salgas, y se quieren salir, inmediatamente les echan miradas de matador y entonces tienen que regresar a un discurso muy hecho. Pero sí se la creen, ¿eh? No, hombre, ¿cómo se la van a creer? ¿Sabes quién ayuda mucho? Yo creo que hay unos que no se la creen, porque, o sea, saben que están de parapeto y con ese cinismo van y piden el voto. Digo, hay muchos ejemplos en los diputados locales. Sí. Saben perfectamente que no van a ganar la elección. No, sí, y lo han dicho aquí mismo, que dicen, bueno, es que el objetivo es nada más mantener el porcentaje para que siga el partido. Algunos que son sinceros, pero otros que sí están convencidísimos de que sí van a ganar. Digo, un candidato que lleve el 8% y dice, no, pues es que sí voy a ganar. ¿Por qué? Bueno, porque llevé 200,000 firmas y dije yo más 2, llevo a otros 2 y ya ganamos. Bueno, pero es que a ellos no les queda más que tener una postura de mucha confianza hacia su proyecto. No van a venir aquí a decir, sí estoy participando, pero voy a perder. No van a decir eso. Pero sabes que hay un punto bien importante que luego lo dejamos un poco de lado. Las parejas sentimentales de los candidatos juegan un papel
importantísimo. Luego ahí el candidato puede ser que no se la crea y la pareja hace que se crea ese mundo. Bueno, está la pareja Duarte, ¿no? No, la pareja Fox, la pareja claro, Peña Nieto. Ese tipo de parejas son súper emblemáticas, ¿no? Sí, ¿no? Hay muchas. ¿Cuál es hasta dónde están los límites de la participación de los compañeros de vida, pero también cómo ellos contribuyen a grandes actos de corrupción, ¿no? Entonces, tú ponte a pensar dónde se toman las grandes decisiones de las familias. En la cama. La gente va a decir, yo ni cama tengo. Bueno, entonces ahí más o menos se checará usted por dónde andan sus decisiones. Bueno, en el diálogo, ¿no? Sería muy padre que en el diálogo, pero es mucho en el enojo y en la cama, en México. Por eso. En la alcoba. Por eso, pero en la alcoba donde hay una cierta intimidad, donde puedes hablar de ciertas cosas y donde puedes decidir ciertas cosas. Donde hay poder. En la relación sana, donde hay diálogo, como dices tú, pero donde hay poder es en la relación de sexual, en el poder. Es donde más se ejerce el poder, en el sexo y en el dinero. Y en una campaña sería padrísimo saber los candidatos que platican en la alcoba. Ahí es donde se deciden las grandes cosas, ni el asesor. Ahí el importante es el que está en la cama. Además que son temas que no se hablan, ¿no? Y aparte Oye, los entonces muy... Pero espérame, déjame, ya que tú pones el tema en la mesa, déjame decirte, pero en medio de una relación ya física entre porque los políticos son exactamente igual que usted. Exacto, y que yo, o sea, todos hacen exactamente lo mismo que hacemos usted y yo, bueno, en función de tu naturaleza humana, ya lo que hagan como políticos, pues ya a veces es muy difícil emularlos, ¿no? Porque además ellos tienen el poder. Pero lo que me refiero es, realmente estando ahí, después de una jornada, por ejemplo, intensísima, de ir, tocar, sudar, conocer, hablar, todas estas cosas, actuar, porque creo que hay un histrionismo y que hay que reconocerlo en los políticos, que como que es parte hay que ser muy buen actor a veces para contar cuentos. Y entonces, no me digas que en medio de todo eso todavía quieren llevar el tema a la intimidad del hogar. Se me hace difícil. No, es que te carga, es que ahí es donde está el problema. Un artista que sale a 25 palenques sí se cansa, pero se nutre del espejo que tiene del espectador. El candidato se nutre de ese espejo a su narcisismo. Señor candidato, señor. Y en la noche ya no es señor. O sea, ahí es donde vienen las grandes decisiones, pero no hablo de la intimidad nada más sexual, del momento personal. Yo hablo de la intimidad, de lo que significa la relación. Yo ahí es donde vienen las grandes decisiones. Físico. Sí. Ahora, cuando tú oyes en un spot decir, no, gracias a este señor tenemos esto otro. Sí. Pues espérame tantito, no es gracias a ese señor, ¿sí? Es gracias a todo un aparato, a toda la generación de recursos, a todo esto, pero entonces ahí es un ensalzamiento y un culto a la personalidad que la verdad es que es sumamente desgastante a final de cuentas. Mira, nada más que eso lo sabe únicamente un círculo muy reducido de la población, la gente informada, la gente que lee, porque mira, no sé si vieron en el diario El País la crónica de la lideresa del PRI de Saltillo, que para ella Humberto Moreira es casi su dios. Sí. Y dice, él fue el que nos trajo esto, él fue el que nos pavimentó, él fue el que nos hizo todo esto. Y que dice que deberían clonar a Humberto Moreira en los demás políticos para tener políticos como él en todo el país. Es decir, es el círculo de la población mayor es el que no está informado y el que sí piensa así como tú dices. Sí, ahora vamos a ponernos a pensar, digo, sin afán de ofender, el CI de un candidato, ¿cuánto sería? Habría que medirlo. Sí, claro. Hombre, pero sí, cuando vemos que los criterios, por ejemplo, para elegir en este momento a personal en las empresas de clase mundial no necesariamente es el CI, es la otra parte. La inteligencia emocional que tiene el individuo, porque ya vemos cómo son de mecha corta, cómo se disparan las emociones con mucha facilidad. Es que hay que poner los dos, el CI emocional y el CI intelectual. Piensen en un futbolista lo oyes hablar y es igual a otro. La neurona la utilizan para jugar.
ya para hablar no les da, pero ellos creen que están cambiando una sociedad. Imagínate un candidato con un CI de 80 y un CI emocional malísimo para manejar el enojo y que llegue a la presidencia. Bueno, está Trump. Yo creo que el CI... Estoy hablando de la inteligencia emocional. Sí, no, la inteligencia emocional está malísima, pero tiene alto el CI. Sí, pero la inteligencia emocional, o sea, ¿de qué te vale un tipo muy inteligente con cero inteligencia emocional? No, pero ¿de qué? Imagínate el terror en México cuando tienes un tipo de CI bajo con un CI emocional bajo, o sea, tienes un... Bueno, mejor no hablemos porque luego nos vamos a acordar de alguien. Bueno, y habría que medirlo. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Si es un referente. El CI de Salinas. El CI de Vicente, el CI de Ernesto Zedillo. El CI de Ernesto Zedillo no está me digas altísimo. que nos fue muy bien. No, pero no, ¿cómo nos está yendo ahorita? Bueno. El CI de Calderón, nada más que Calderón el enojo lo maneja pésimamente. Tú haces enojar a Calderón y lo metes en problemas. Está como José Ángel Pérez. No, es el mismo esquema. Zedillo es un tipo súper prudente. Y es asesor de... Muy equilibrado, ¿no? ¿Perdón? Es muy equilibrado. Es muy prudente, es muy equilibrado y sobre todo prudente. Y en la política ser prudente, hijo. Y eso tendrá que ver con su esposa, que su esposa siempre mantuvo un bajo perfil. Claro, Obama. Y siempre estuvo acompañándole de una manera muy discreta. Claro, CI alto, con CI emocional alto, Obama. Claro. Es bueno, y aparte Obama era de PNL. Y a los que andan por acá, tú ves a alguien con un CI alto y con un ¿Emocionalmente? Sí. ¿Sinceramente? Ajá. No. Bueno, afiliación o resignación familiar por un partido, dice Eduardo Guajardo, preguntando lo que aseverábamos hace un rato. No sé, ¿tú tendrías una respuesta? ¿De la resignación? Sí. Sí, claro, es nuestra identidad. Ok. Los políticos, bueno, es muy fuerte, pero lo digo, son una marranada. El psicólogo coincide conmigo, dice Hugo Flores. Nosotros como pueblo tenemos los candidatos que nos merecemos. ¿Será? Así de fuerte, sí. Claro. Sí. Bueno, dice, yo ahí sí tengo... Pero es que nosotros no pusimos a los candidatos. No, pero no hacemos... Pusieron los partidos. pero no hacemos nada. Pero nosotros permitimos que los partidos pusieran a los candidatos. ¿Y cómo podríamos dejar de permitir? Sí, yo creo que eso es algo que se tiene que analizar con mayor profundidad, ¿no? Porque finalmente venimos de un engranaje, de un sistema político que ha estado por años viviendo de lo mismo y que ha diseñado muchas estructuras a su favor, ¿no? Ajá. Entonces creo que ahí sí valdría la pena como mesurar y analizar muy bien, digo, en aras de no desinformar al ciudadano con respecto. ¿En qué sentido? En el sentido de que se asevere que tenemos o no el gobierno que merecemos. Pues es que nos duele, nos duele porque nos mueve. No nos gusta. O sea, bueno, vamos, lo que yo quiero aportar en este sentido es que es una reflexión que va más allá del ámbito psicológico. Definitivamente se tienen que abordar otras aristas para poder evaluar si realmente esa Lo que pasa es que se ha hecho todo lo necesario para perpetuar un mecanismo de poder. Digo, finalmente, la dictadura perfecta de la que hablaba Vargas Llosa sienta sus reales precisamente por eso, ¿no? Porque de lo que se trata es de una continuidad, de un continuo, que además eso sí tiene que ver mucho con nuestra estructura psicológica conductual, ¿no? Sí. Los mexicanos somos proclives a quedarnos como estamos porque nos dan miedo los cambios. Digo, es un arquetipo de sociológico mexicano. Sí. El cambiar para no cambiar, el gatopardismo famoso, y luego lo trasladamos a nuestro ámbito particularísimo y entonces ya ahí va teniendo más sentido. A veces nos conformamos con que traigamos la piedra en el zapato, nos acostumbramos a caminar con ella, y no nos damos cuenta que podemos estar más cómodos sin la piedra en el zapato. Dice, para Toño, ¿cómo le podemos hacer para abstraernos de las campañas sucias? Yo ya estoy harta, dice Penélope. Con la información. Ahora, la información va a decir dónde la vamos a encontrar. Hay que leer, hay que escuchar y hay que decidir. Ajá. Pero no hay que escoger de una manera enojados. Ok, ¿cómo podría explicar el invitado lo que hacen los políticos? Yo pienso que si no tienen una vida limpia no pueden andar haciendo señalamientos, porque tarde o temprano los trapitos al sol salen. Vivimos en un mundo de doble moral, dice Julieta.
No necesitamos un político perfecto, necesitamos un político como Macron, ¿no? En Francia, o sea, alguien real y alguien de veras, digo, como candidato, no sabemos cómo voy a ser en el otro punto. Necesitamos políticos que conecten y sean empáticos con la gente, pero una personalidad narcisista que te genera el poder está carente de empatía. Ajá, qué buena colaboración, hay que hablar con verdades. ¿Quién está detrás de las decisiones de los políticos? ¿Qué tanto influyen las esposas y demás de los políticos? Dice Roberto González Torres. ¿Qué está, bueno, esto es de otro tema. Claro que sí tenemos el gobierno que merecemos, dice Ramiro Fernández, somos apáticos, no ciudadanos y muchos etcétera. Claro que sí tenemos lo que merecemos, dice de manera contundente Roberto. Bien, Toño. Nada más que ahí el planteamiento es, tenemos los candidatos que merecemos. ¿Y qué hemos hecho para acotar a los institutos políticos como ciudadanos? ¿Qué participación hemos tenido para decirle a los partidos, espérame tantito, yo también cuento, no estás solo porque tú vives de lo que yo produzco? Creo que tendríamos que hacer como una serie de, pues sí, de creo que esto puede ser, claro, una pregunta que detone, ¿no? Y que de ahí puedan existir posibilidades para poder resolver ese problema. Ajá. Que es grave. Pero qué padre la anotación esta, ¿no? Usted busque tener su derecho al voto, pero de verdad elija sin estar enojado. Sí. Creo que eso es como padrísimo. No se case caliente. Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues caliente en el sentido térmico del no caliente en el otro sentido. No pensé. El sentido térmico. No pensé otra cosa. O sea, ¿cómo que habrá gente que sí se case del otro. Pero ¿cómo va? Si usted se casa caliente, pues qué bueno, ¿verdad? Pero no vaya a votar enojado. Cada ¿no? quien sus gustos. Sí. Bueno, pero un enojo que sea manejable, porque sí se vale que estés enojado. Sí, productivo. Pero que el enojo sea que te invite a la proactividad. Claro, ¿no? A la propuesta. A la propuesta. Bueno, Toño, maravilloso. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos dejas un punto de contacto. Sí, el teléfono es 204-7113. Gracias.